El caso es que las fiestas son todo un fenómeno sociológico y, por supuesto, económico. Una de las zonas que más dinero gastan en fiestas es el Levante español, y allí quizá una de las fiestas que más expectación atraen sean las de moros y cristianos. ¿Por qué? Pues no sé, tal vez por su colorido, que es inmenso, y por su inmensa alegría también. Estas fiestas se celebran en muchos pueblos, muchos, pero nosotros hemos querido ser testigos del nacimiento de unos festejos que recogen la experiencia de pueblos cercanos y que tienen a la vez el entusiasmo de los que empiezan. Son las fiestas de moros y cristianos de Almoradí, en Alicante. Llega un día en que viene mi hija que quería salir en las carrozas que hacen por la feria y dice, tú que vas a Novelda y tienes un amigo allí donde vas a por el mármol, a ver si te puede dejar o alquilar un traje para salir yo de mora en las carrozas, que hay una carroza que son de mora. Y va a la encargada de las carrozas y le dice que no podía subir ninguno más. Y ella vino disgustada. Yo llevé los trajes a Novelda otra vez para devolverlos y me dijo el chico, dice, no, hombre, no, llévatela y llévate alguna más y que salga delante de vosotros en la fila que vaya a ser para que la gente conozca lo que son los moros y cristianos. Y lo que más me emocioné yo fue cuando me decían, como íbamos pintados de negro, me decían a mí que iba delante de cabo, ¿de dónde soy? ¿De dónde soy? ¿De dónde soy? Y una de ellas que me decía de dónde soy era mi vecina de arriba. Y, y yo le decía, si tú me conoces mucho, ahí se quitaron los nervios que tenía, me los solté, vestidos de negro y pintado la cara de negro, no nos conocía nadie. Nos ayudó mucho a pintarnos, uno que le decían el Trino, que murió, era el hombre, que fue presidente del Moro Almoradí, fíjate. El año siguiente yo empecé a buscar gente porque Antoñico Lucas me decía, este año tienes que sacar dos filas, no una, dos filas, necesitas algo, dímelo, concejal de fiestas. Digo, que nos pongan música. Y así salimos dos filas el segundo año. Ya no salimos más los negros. A la gente le gustó, con todas las oídas que había de moros y cristianos en todos los sitios, que ya al año siguiente, el tercer año, ya salieron dos comparsas, el Moro Almoradí y los Caballeros del Cid. Y así empezaron las fiestas de moros y cristianos. ¿Cuántas comparsas hay aquí? Este año solo hay dos comparsas. Es el primer año que salimos en moros y cristianos y solamente tenemos dos comparsas. En aquel verano de 78, pues nos reúnen, a mí me dice uno, su pariente Javier Antonio, que está en la directiva, me dice, vente, que vamos a salir de los negros y tal. Los negros no, una fila de estas de los moros y cristianos, tal. Y el Barreto es el que nos... Vale, pues vámonos. Y nos fuimos. Eso fue en las fiestas, que ese es final de julio, y el 23 de agosto nos reunimos ya para hacer la primera reunión con actas que se levanta de la comparsa Moro Almoradí. Y ahí nace esta comparsa. Almoradí 22 de agosto, 1978. Los señores al margen, éramos todos los asistentes, son los fundadores de margen. El primer año la embajada era copiada de una de Petrel, que adaptó Ángel Solano a Almoradí. Se le escapó algún gazapo a la hora de... Que yo lo leía y por eso dijo, petrolancos a mí, a las armas, ¿no? Petrolancos de Petrel. No dijo almoradidenses. Y a tu rey que no está de acuerdo, que de su empresa desista, que el crédito de sus armas a la mayor ignominia expone, si usado intenta de esta plaza la conquista. Las dos embajadas, de Bienvenido Díaz y la de Joaquín Galán, las dos. La de Joaquín Galán es la que está ahora. El autor es Joaquín Galán. Es Joaquín el autor. Un encargo que le hice yo, que era amigo mío, ha fallecido ahora en enero.
y el de la Junta Central lo copiamos un poco, vamos, nos enseñó de base el escudo de Santa Justa y Rufina de Orihuela. Ellos ya llevaban unos años haciendo fiesta, ¿no? Y ahí pues lo adaptamos a nuestra nomenclatura, el nombre, todo, y los datos propios de Almoradí, la señera, la Cruz de San Andrés. Era nuestro primer gorro con 2 lanzas cruzadas. Los trajes nos los ha hecho una señora de aquí, amiga de la comparsa. El segundo año ya nos hicimos... Terciopelo, que los hice yo. Ya, ¿no? Yo soy sastre y los se hicieron en mi casa, claro. El fondo lo tenemos en rojo y rayas negras. Ese es el color que tiene la comparsa. Porque nuestro traje es así, calzón y blusón rojo y capa negra. ¿Quién pintaba a la mujer al principio? Nuestra cabo, Carmen Parra. Es que la mujer no participaba antes en la fiesta, pero no en la nuestra, en ninguna. Aquí nosotros las mujeres no pagan nada, o sea, nosotros aquí la comparsa consta de 75 comparsistas. Entonces normalmente las mujeres son nuestras hijas o nuestras sobrinas o algo así. Suelen pagar ellos. ¿Por qué? Porque todavía sigue lo del machismo y tal. Y en Onteniente, en el año 1985, hubo una asamblea de la UNDEF, Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros Cristianos, a la cual yo asistí, y allí se aprobó en una asamblea, era muy complicado aquello, en que la mujer participara. El Día de los Santos Inocentes, 28 de diciembre, fundaron la comparsa Caballeros del Cid. Y ya empezamos a intentar hacer una comparsa de cristianos, porque ya había una de moro. El primer año fue un vaquero. Y después ya un pantalón negro y una camisa blanca. ¿En qué año salimos las mujeres? 5 o 6 años después. Por lo menos 5 o 6 años después. Y la verdad que nosotras iniciamos los desfiles con un traje que nos hicimos nosotras. Y cada año nos hacíamos un traje diferente. Y luego ya se decidió, años después, alquilarlos. Pero al principio es que nos maquillábamos nosotras mismas. Oye, pues los cristianos vamos a tener que hacer una canción, y realmente nos hizo la UMAL un achilipú, lo llamábamos nosotros. Achilipú, achilipú, en moros y cristianos, del CISO y comparsista, aunque somos muy serios, también somos cuerguistas. Achilipú. Y eso fue idea de Antonio Alonso, que entonces era alcalde de Almoradí. Y eso ya fue una anécdota que se creó, y cada año, antes de que terminamos todas las ferias, subía Antonio Alonso. La comparsa de Cruzados de Almoradí fue la tercera comparsa que se fundó en Almoradí. Pues no éramos un grupo de amigos, pero fuimos comunicándonos unos a otros y los juntamos en la joyería de Juan Montoya y de su hermano Pedro, que uno era del Moro Almoradí y nosotros que fundamos los Cruzados. Fuimos a Villena a por los trajes, luego los hicimos unos trajes nosotros. El emblema era la Cruz Roja. Eso fue de la capitanía. Siempre llevábamos la cruz. Nosotros, como la money estaba escasa, con un traje teníamos pues para la tira de tiempo. Por eso los hicimos el traje para no alquilar. Cuando salí de Capitán Cristiano, al otro año ya no salieron. La comparsa duró, pues, yo creo que a 6 años no llegó. No decaiga la fiesta.
La comparsa empieza porque habíamos visto el año anterior un desfile en Almoradí de fiestas de moros y cristianos. Ninguno de los que estábamos allí, que seríamos una docena de amigos, todos sobre los 20 años, 20, 21, 22, no creo que hubiese alguno de más, pertenecía a ninguna otra comparsa. Nosotros no éramos mucho de traje, nosotros éramos muchos de fiestas. El primer desfile llevábamos unas chilabas. Llevábamos unas chilabas y una especie de velo azul con una cinta. El segundo año ya hicimos unos trajes, 2, 3 o 4 años con ese traje, y luego ya pasamos siempre a alquilar. Sí, luego ya empezaron los hijos y todo eso, ya tenían más amor por los desfiles y todo eso. Hicimos algo similar, lo que se ha hablado mucho de la movida madrileña en los 80, y alquilamos una casa de Almoradí. Allí surgió un grupo de música que todavía hoy día, 44 años después, permanece, que se llamó Baqueta. Hace algunos años un grupo de jóvenes tuvo la idea de unirse a las recién creadas fiestas de moros y cristianos. Lo hicimos con mucha ilusión, con muchas ganas, y creo que ese espíritu no se ha perdido. Pero se convirtió un poco en la referencia de fin de fiestas, ¿no? Luego fuimos cogiéndole un poco el tranquillo y el gusto por desfilar y tal. Yo también fui sultán, de hecho, bueno, ahora mismo en la fila que mantenemos de más veteranos y tal, hay una fila de 9, 3 y 5 hemos sido sultanes, ¿no? Después de la pandemia me puse en contacto con comparsistas y eso, y decidimos echarnos adelante para intentar llevar las fiestas de moros y cristianos a los tiempos actuales. Creíamos que había cosas que estaban algo obsoletas y que había que modificar. También es verdad que los tiempos cambian, las normas cambian, las leyes cambian, y ahí tenemos que adaptarnos todos a esos cambios y no pensar en nuestra comparsa, sino cuando hablamos de fiestas tenemos que pensar también entre todos. En el año 81 nos ascindimos del Moro al Moradí y formamos la comparsa Becerraje. Al empezar después con lo que es la Junta Central, cuando la organizamos, pues venga, este año los de un bando que era el Moro al Moradí, que me tocó a mí, que era de la directiva también, y al año siguiente de los cristianos, que eran los caballeros del. Cuando nosotros en el año 81 formamos la comparsa de los Abencerrajes, hicimos un traje oficial para nosotros, que lo tengo también. Y entonces lo que pasa es que ese, con el tiempo, pues hubo gente que se fue saliendo o no quería dejarlo. Ahora los trajes, las casas que se dedican ahora, porque hay un negocio montado a partir de eso, pues es muy... destaca más, sobre todo el traje de la mujer, incluso también hay trajes muy bonitos. La primer charanga se sacó con los Abencerrajes. O sea, hay mucha gente que ha hecho mucho por la fiesta en general, los que están y los que no están. La comparsa se formó de un grupo de amigos, de trabajadores de una fábrica de muebles llamada Rugosa, que decidieron formar la comparsa. Allí los mismos compañeros, pues, y esos 12 amigos, no éramos más. El primer año nos hicimos los trajes nosotras, claro, con la ayuda de la modista. Llevábamos unos años saliendo con los trajes que teníamos y un año decidimos pues ir a alquilar trajes. Y entonces había muy pocos trajes de piratas. Y fuimos a una tienda de disfraces y alquilamos unos trajes con unas tiras de tul blanco y negro, y así salimos. Y como no había para todas, entonces tuvimos que salir una con pantalón y camisa blanca, que también no la hicimos nosotros, así salimos mezcladas. Ahora ya hay en todos. Hay muchos. El barco fue una odisea porque estábamos buscando un barco y al final encontramos un barco
Me recuerdo en Santa Pola. Y fuimos a Santa Pola, estuvimos viendo hasta que los trajimos el barco. El barco era una lancha y actualmente lo tenemos. El primer que se maquilló, que yo no había visto a ninguno maquillado, Juan Carlos salió de embajador del barrio y ya vino maquillado. Lo vimos guapísimo. Y ya de ahí ya empezaron los hombres a maquillarse. Los moros almorávides, los pacos. La idea vino de que fuimos a Muchamiel a hacer una visita y había un desfile de moros, nos pusimos a verlo y nos gustaron los pacos. Vimos aquello, oye chicas, sí, esto está muy bien, sí, hay que verlo bien que se lo pasan allí, nosotros allí bailando y todo. Vinieron de allí a enseñarnos el baile y esto fue en el 82. Pero presentamos las ideas y tal y nos dijeron que teníamos que desfilar al año siguiente. Y estuvimos viendo Pepe Sansano, que fue el que me animó a que dice, vas a ser tú la presidenta. Y entre mi marido y él me convencieron. Y nada, y fui la presidenta y fuimos montando todo, todas mis vecinas, porque hemos sido muy amigas todas. Y hemos hecho todo, hicimos los trajes, y trabajamos muchísimo. No alquilamos nunca, hicimos las chilabas a los chicos y a las chicas las hicimos un poco más arregladas, ya le hicimos los trajes, porque yo bordaba y resulta que yo ya tenía una idea de algo y dijimos, venga, vamos, y las demás también colaboraron, me ayudaron mucho en ideas. Estaba el rojo, estaba en blanco las jovencitas y en negro las más mayores. Porque los bordados, yo tenía un taller y había 11 chicas allí bordando. Y un día les digo, hoy no vais a trabajar en nada, vais a bordar. Si bordáis 1 hora, 2 horas, os las pago. Yo estaba muy contenta y me gustó mucho la comparsa porque era una comparsa diferente. Y a las otras comparsas, luego la música, los chicos cómo bailan ahí con los garrotes, me encantó. Siempre hemos hecho chilabas y ahora se las compran ellos hechas. ¿Y quién va a coser ahora? ¿Quién se pone a coser? Mi abuela es profesora de corte y confección y pues durante toda la vida pues lo he tenido muy arraigado a mí. A día de hoy incluso pues cualquier duda que tengo yo le pregunto a ella y a principios de 2022 hice mi primer traje por puro amor al arte, yo en mi casa, yo solo. Y dio la casualidad de que la hija de la mujer que limpiaba mi casa, pues me dio el traje y me dijo, mi hija sale de abanderada, ¿me la alquilas? Y yo, estupendo. Y durante ese año pues estuve haciendo ya trajes para aquí, para el pueblo. La primera persona que me lo dijo fue María Rodríguez, que me hizo muchísima ilusión. Es más, me lo dijo en el 2022. Me dijo, al año que viene voy a ser embajadora. Y fue pasar esa fiesta, le hice el diseño, sin yo conocerla de nada, se lo mandé y me dijo, me has clavado perfectamente. En septiembre de 2023 ya me fui al COI e hice el grado superior especializado en vestuario de espectáculos. Y al tener base en Alcoy, pues los enfocan a moros y cristianos. Cuando estoy haciendo un diseño, ya mi mente ya va pensando que ahí va una costura, ahí va a ir una cremallera. O sea, conforme voy haciendo el diseño, yo lo tengo muy claro cómo va a ir la capa que llevo ella. Me costó muchísimo trabajo porque era una tela entera de pedrería, creo que fueron como 8 metros de pedrería recortados y luego puestos sobre otra tela, cosidos.
O sea, fue muchísimo trabajo. Puedes jugar con lo que quieras. Si lo ejecutas bien y lo combinas bien, puede quedar una auténtica maravilla. Ahí tenemos en imagen a Aitor, que es el que hablábamos antes del diseñador de los trajes, por ejemplo, del embajador moro o de la abanderada de la sultanía. Y bueno, la abanderada es su madre y estamos varios años disfrutando de los trajes, porque el año pasado ya diseñó los trajes de los embajadores cristianos y de alguna abanderada más hace 2 años, y la verdad que no deja de sorprendernos. Los contrabandistas se hizo en el 82. Mi amigo Antonio Campillo, que fue el que tuvo la idea, y yo le ayudé en lo que pude, por eso estoy siempre con él y quedé yo el fundador. Pero se dio de alta el 1 de enero del 83, y fue cuando ya en el 83 salimos. El primer año éramos solo nosotros, que éramos 10 matrimonios, más no, y desfilemos en parejas, que lo hicimos los trajes pues rápido. La manta fue una manta normal, cortada a tiras. Con falda, una falda de raya de los contrabandistas y un chaleco. Los trajes los coseamos las mujeres, porque yo cuando fui capitana me lo cosí yo con una modista, lo cosimos entre la modista y yo. Y a mí me hicieron otro y yo alquilé uno. Y lo de las mujeres hasta ahora, hasta hace 2 años, ellas han hecho una fila que van de blanco y negro. Nosotros no tenemos carroza y nada, íbamos desfilando. Vamos andando. Andando, desfilando con de la mano tal y saludando y así. Y así ya ahora ya las carrozas, ahora ya salen en carroza. Y yo me acuerdo cuando éramos 40 escasos y hacíamos todo, y ahora somos 220 y no queremos más y tenemos lista de espera porque no tenemos más local, no cabe la gente donde tenemos el local. Esa comparsa siempre está llena de gente joven. Y claro, yo me iba a dormir, el otro también se cansaba y ya pusimos aquello. El último que apague la luz. El arranque de los moros y cristianos en Almoradí, realmente no habían comparsas. Una buena tarde apareció unos amigos con un señor y trajes de Novelda, creo recordar, y en 1977, el día de las fiestas, nos vestimos de moros negros. La comparsa Mohamed Benalí se fundó en 1984. El primer desfile, fuimos a Villena, elegimos los trajes, siempre eran trajes muy espectaculares. Más que espectaculares, trajes raros, esa es la verdad. Pues se nos ocurrió la brillante idea, o rara idea, de pasar por el safari de Elche y traernos 2 dromedarios y 2 leones. Y hablando de los alquileres de los trajes, que antiguamente los alquilábamos en Abrasíes, en Villena, pues aún ahora, en estos años últimos, las 2 últimas filas del desfile alquilan ahí. Y bueno, y hasta hoy que las nuevas generaciones han ido cogiendo el rumbo y dándole un impulso a las fiestas. La comparsa Caballeros Templarios de Almoradí se fundó en 1993. Fue el medio año festero del 93 cuando se hizo realidad. Esta comparsa surgió de la nada porque fuimos un grupo de amigos que estábamos en una cafetería ya inexistente, La Bastilla, y allí surgió la idea de hacer una comparsa. Dijimos, vamos a buscar una forma de una comparsa que no tenga
lo mismo de uno en otros pueblos, siempre lo mismo. Y nada, y de ahí surgió la idea de ver los caballeros templarios, cómo actuaron, cómo estuvieron aquí en la zona. Por aquel entonces, de comparsas templarias no habían en la Vega Baja. En un principio la comparsa éramos jovencillos, pero no queríamos trajes clásicos de la cruz en el pecho y tal. Y nos pusimos un poco, vamos a decirlo así, bestias. Salimos con trajes que eran especiales, con muchas telas diferentes, pinchos, que nos llegaron a llamar raros o que parecíamos moros más que cristianos porque íbamos con trozos de cuero, que se nos veía mucho la piel, etcétera. Pero poco a poco ese no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era ser lo más, digamos, fieles a lo que es la edad medieval. Fue cuando decidimos que salíamos en escuadrón, que dejábamos las filas atrás, porque las filas, sí, aunque sea para mucha gente dividirla en trozos, pero el escuadrón es más real. Es como cuando desfilaran en la Edad Media, varios equipos de templarios irían en escuadrón, no irían en filas. Y quisimos llevarlo hasta ahora estamos desfilando de ese modo. Principios del 2000 o así dio un giro enorme, en el cual el jueves de la presentación es el día más importante y la gente va peluquería, maquillaje. Nuestras fiestas eran completamente diferentes. Incluso había gente que no íbamos ni maquilladas como yo puedo ir hoy, maquilladas de calle, normal y corriente. Entonces era básico. Tú te maquillabas en tu casa y no te peinabas. Era casco recogido y ahora son maquillajes y peinados artísticos. De hecho, hay profesionales que solamente se dedican a eso, peinar y maquillar moros. La comparsa de Jaime II se creó dentro de un grupo de amigos y claro, buscábamos un nombre para la comparsa y dijimos de buscar un nombre que en realidad se ajustara a lo que eran las fiestas de Almoradí. Entonces decidimos ponerle Jaime II. Un amigo de Felipe, que era historiador, nos recopiló todo lo que era la historia de Jaime II. Y de ahí pudimos sacar los escudos y los demás originales, porque los escudos de Jaime II, este que tenemos aquí en el centro, era el cuño auténtico. Y ahora quiero decir los nombres de los comparsistas, porque no me gustaría dejar ninguno fuera, que fuimos mi mujer y yo, Jesús y Magdalena, Mariano el Catán, Carmen, Manolo, María Jesús, Carmelo Mariate, Miguel Ángel Coa, Natalia y Rosa Penalba, Felipe, el marido actualmente de la Rosa, Esther, Jesús Licía, José Gabriel, Miguel Ángel y Reyes, Miguel Ángel y Madeli, y Ángel y Rosario. Fue uno de los grandes trabajadores que tuvo la comparsa, para todo. Esperanza, su mujer. Estos fuimos los auténticos fundadores de la comparsa. Después ya se fueron apuntando más gente y llegamos a hacer una comparsa con 70 y tantos comparsistas en un momento dado. Esa capitanía la afrontamos con mucho trabajo. Fuimos mi mujer, yo y mis dos chiquillos. Natalia se preocupó de conseguir muchas amigas suyas y pudimos sacar 2 bogatos dentro de los acordes que había en aquellas fiestas. Ahora se han ido ampliando las capitanías, se destacan más cosas, pero una capitanía que para nosotros estaba muy bien, siendo el segundo año que teníamos de comparsa, muy pocos comparsistas y teníamos un desfile bastante aceptable. Bueno, pues los primeros trajes fuimos de fiesta en fiesta y vimos trajes por aquí, trajes por allá. Pero ya la comparsa fue a menos y tal, quisimos retomarla. Para 3 o 4 años cuando yo empecé a tomarla, o 5. Habían establecido de haber menos comparsas con más gente y no muchas comparsas con poca gente. Pero agradecerle a todas las personas que han estado ahí con nosotros trabajando, Julio, Illescas,
compañía, agradecerle a todas las personas por el tiempo que han estado con nosotros, que hicimos una comparsa buena. Las circunstancias pues se ha ido al carajo, pero oye, se disfrutó y se pasó muy bien. El Moros Bereberes Tuareg se fundó en febrero del 2000. Y esto habíamos salido de otra comparsa y pues se empezó a hablar de las fiestas y decidimos crear otra comparsa y llamarla Tuareg, puesto que en Almoradí no había ninguna Tuareg, pero no nos dejaron Tuareg porque no habían estado aquí, tenía que ser Bereberes, que sí que estuvieron aquí, bueno, y pusimos Bereberes Tuareg. Y bueno, éramos 9 personas y nos echamos para adelante, buscamos amigos cada uno los que pudimos, tuvimos una reunión y empezamos 26 personas a tirar del carro. Bueno, éramos 2 filas, una fila de mujeres y una fila de hombres, no éramos más. Y ha ido creciendo, y ahora somos, no sé, 12. Los trajes se alquilan. Solamente hay una fila que se los han hecho ellos. Hay que marcar plumas y todo eso, nada. Una línea Tuareg. Dentro de eso, pues cada uno elige sus trajes. Pues son telas, no son ni tanto brillo, ni tanta chapa, ni tanta pluma. El sultán, conocedor de que los suyos cruzaron el desierto, con apenas más que la fe en los astros y el pulso firme de su linaje, quiso entregarles algo que no se desgasta con el tiempo, algo que no pesa en la espalda, pero sí en la historia. Un arma noble, forjada en el fuego del destino. Hemos sacado 10 camellos en el 2015, íbamos formados, como éramos 10, íbamos formados, y ahora esta última sacamos 12. 12 hemos sacado, y ya no sacamos más. Pagados por nosotros, por nuestra fila. Las fiestas de moros y cristianos de Almoradí 2005, la entrada mora. Y estamos conociendo pues la primera participación de una de las comparsas que ha nacido este año, los Moros Negros de Ben Yusuf. La comparsa Moros Negros de Ben Yusuf se funda en 2005, aunque todo se gesta en 2004. Empezamos 11 personas a prepararlo todo, pero surgió un problema y entonces me comunican que no puede ser porque tocaría que se hiciera una comparsa cristiana porque la última había sido mora. Entonces, claro, cuando yo los reuní y les dije lo que había, pues, bueno, había gente que seguía queriendo que se hiciera la comparsa, aunque fuera cristiana, pero había gente que no. Me llama Óscar de la Junta Central y me dice, oye, Encarna, que hay una comparsa cristiana que quiere empezar también, que fueron los aragoneses. Y entonces, gracias a que esa comparsa cristiana surgió, pudimos nosotros hacer la mora y hicimos la de Moros Negros. No sé, me imagino que todo el mundo que inicia una aventura así, lo vive así, con un encanto especial. Pero nosotros, el pintarnos de negro, no sabíamos cómo la gente iba a recibir esa puesta en escena. Después del desfile pues nos alabaron, nos dijeron, oye, qué bien, qué tal. Y que le han dado al pueblo de Almoradí, a la hora del desfile, algo especial. El primer año, por supuesto, nos pintábamos unos a los otros, como podíamos. Fue un ensayo-error. O sea, al principio no sabíamos, habíamos hecho muchas pruebas, comprábamos ceras, comprábamos pintura líquida, no sabíamos. El primer año empezamos a tener experiencia en ese campo. Luego ya pues actualmente hay filas que las pintan profesionales y luego hay un punto muy importante de una comparsa y es esa creación de las filas sátrapa que eran comparsistas, ese grupo de personas haciendo música para toda la comparsa.
Pero, por ejemplo, los trajes se los hacen ellos. Los sátrapas se suelen maquillar entre ellos. Y las demás filas alquilamos los trajes. Que en torno al 2004-2005 llevo presentando lo que es el acto de la presentación de los cargos festeros, en el que es el día, digamos, que se inaugura la fiesta de moros y cristianos. Es para mí un honor presentarles al pregonero de las fiestas de moros y cristianos este año 2008. Que me apunté a una comparsa con 16, a mi comparsa, a los Pacos, y lo recuerdo como una fiesta que era novedosa, tenía pocos años de vida. No se hacía la representación como, por ejemplo, se hace ahora, se hacía más sencillo, simplemente hablaban los cargos del momento. Hablaban del castillo, antes del castillo ahora está situado arriba justo del escenario, antes estaba en el suelo, aquí en la plaza donde nos encontraba. Queda muy bien todo el parlamento que tienen que hacer de memoria, porque es muy largo. Y eso queda muy teatralizado, ¿no? La comparsa se fundó de una escisión de los caballeros templarios de Almoradí. Queríamos que fuera comparsa cristiana como éramos en los templarios. Pues en la época en que viene la Reconquista y Jaime I llega a esta zona y a la zona de Murcia, sobre todo, esta zona fue repoblada por aragoneses. Por eso, para explicar esa parte de la historia que en el pueblo no estaba, ese primer año fue con mucha ilusión porque el año de la fundación, la escisión de los templarios fue traumática para todos, tanto para ellos como para nosotros. Y fueron un par de años, no solamente el 2005 y el 2006. En su gran mayoría, el traje que ha llevado la fila mercenarios en los templarios eran bárbaros. Y la fila Carpe Diem, que es la Rosacruces de aquí de los aragoneses, en los templarios también eran bárbaros. Entonces, cuando nos montamos, por la línea que nosotros teníamos, era una línea más bien de trajes bárbaros, con mucho pelaje, con mucha malla, y conforme se fueron incorporando gente, pues vieron esa línea que llevábamos, que fíjate, a los mercenarios se nos da por cambiar el traje y crear un diseño propio, que lo hicimos después, y que no tenía nada que ver con lo que habíamos estado llevando, ¿no? No viene sino por necesidad. En el 2007-2008 llega la crisis y alquilar un traje es caro, gastarnos el menor dinero posible y que luego el traje lo tuviéramos nosotros. Los hispanos fueron los primeros que se maquillaron dentro de la comparsa. La gente piensa que los jóvenes no pueden hacer algo, los jóvenes pueden hacer más que los viejos. José María fue embajador mío y había estado en los templarios, había salido de capitán, y entonces tomamos mucha amistad con gente de las carrozas y con Cristina de Crevillente iba a llevar el tema de las embajadas en el pueblo, que de hecho llevan siendo los mismos un montón de años. Ese año que fue la embajada de jueves y la de domingo, hubieron cambios no en el texto, pero sí en la forma de interpretarlo, de tener dos hermanos que los separan, el bando moro y tal. Esa idea se quedó con el medallón y fue una capitanía distinta. Y estuvimos tiempo ensayando las luchas, y los dos bandos, porque hubo bandos de los tuareg y bandos de los aragoneses que tuvieron que ir a practicar la lucha con los luchadores. Salió muy bien. Hubo gente que no le gustó y el texto nosotros no lo cambiamos, lo que ocurre es que se adaptó. Conocemos también que no respetáis tratado, religión, vida ni hacienda, que raptas a las mujeres y secuestras a los niños. La primera capitanía, que fue la mía, la hicimos en el 2008 en plena crisis y el dinero era el que había y no había más. Pensamos o esa es la filosofía que nosotros tenemos cuando fundamos los aragoneses, que la fiesta es para los festeros.
La comparsa de Caballeros de Lava se fundó en agosto del 2008 y desfilamos por primera vez en las fiestas del 2009. Yo me fui a Orihuela a la biblioteca, estuve buscando allí historia de la zona y en un facsímil aparecía el nombre de uno de los capitanes que vino aquí a reclutar a la gente, a Almoradí, por eso el nombre de los Caballeros de Lava, porque el apellido del capitán que mandaron era el Lava. Tampoco vamos de guerrero, no tenemos ninguna directriz para el tema de alquiler de trajes. Sí que en algún momento deberíamos de plantearnos, por lo menos los hombres, hacernos un traje para darle un poco más de entidad a la comparsa. Entre nosotras, el tema del boato, cada una da una idea, vamos buscando, enseñando. Pues en un principio nosotras sí que buscábamos a alguien para maquillarnos de aquí de la zona, pero sí que es cierto que con el paso de los años ha sido más difícil. Ha habido más demanda, antes nos pintábamos en filas, pero sí que es cierto que la gente cada vez ha tenido más nivel, que tenemos un himno propio. Pero sí que este año pasado se fusionó lo que eran los capitanes y el coro, y sí que se llevó una carroza. Todo el que ha entrado se ha adaptado a lo que es el grupo en general. Moros Muladíes se fundó en el año 2010 y bueno, pues surgió de un grupo de amigos, dos grupos de amigos, los cuales por un lado eran músicos, eran gente de aquí del pueblo, de esa necesidad, ¿no?, de la juventud, de crear algo nuevo, de innovar y Muladíes fue porque pensamos de qué manera poder hacer una comparsa que no fuera la típica mora. Y nos gustaba más el tema de los trajes, era como más llamativo. Surgió por el tema de que fueran muladíes porque su origen eran descendientes de cristianos convertidos al Islam. Que predomine en el tema de la vestimenta a la hora de desfilar los colores ocres, los colores, pues el granate, el verde militar, porque bueno, eran campesinos. Gente del pueblo, gente de la huerta. Los sultanes fuimos a lomos de un lobo, movibles incluso, eran figuras súper enormes, estructuras que daban mucha impresión. Luego había una magrana que se abría y se cerraba durante el espectáculo, impactaba mucho ver el pueblo desde ahí arriba y yo me erizo todavía de acordarme de aquellos días. A la hora de disfrutar las fiestas en la noche, hemos tenido mucho interés en que hubiera música en directo. Nosotros tenemos una marcha mora, genéticamente muchos tenemos mucha predisposición a ese gusto porque nuestros padres tocaban en orquestas de música y por lo tanto siempre hemos tenido mucho amor a que la música fuera en vivo, en directo y se vive mucho mejor y se baila mejor que la música enlatada. Se fundó en marzo del 2014. Se llama Caballeros Cruzados de Amarión. Tuvimos que cumplir muchas directrices por parte de la Junta Central, como pueden ser 100 comparsistas y desfilar el 75% de la comparsa durante 3 años mínimo. Que nos vino hasta bien. El que nos impusieran que fuéramos 100 personas. Muchas de las cosas que vinieron las tuvimos que pedir, sobre todo a Pepe Calzones de Orihuela, ¿vale?, que nos dejó todo el armamento que ellos tenían. Tenían 2 estatuas grandes de 2 caballeros, que son las que salen en el desfile al principio, y luego las carrozas de cada cargo sí que las acarreó cada cargo. La subvención que nos dio el ayuntamiento para la capitanía fue íntegra para ayudar a los cargos. Nosotros éramos un grupo mucho más reducido. Entonces, la comparsa se fue creando
de ese grupo. Allí hay años que hemos salido más guerreros, otros años el traje pues, más con cruz, más no tanto guerrero, sino tirando a hospitalario. Nuestra fila mayormente se maquilla. De hecho, el primer año nos pusimos hasta prótesis. Últimamente simplemente nos maquillamos. Se contrata una chica, viene una chica y nos maquilla. Somos festeros mucho tiempo. Pensamos que a lo mejor mis ideas están obsoletas. Entonces, esa gente nueva que viene apretando fuerte, viene con sus ideas y lo que hay que hacer es subirse al carro con sus ideas. Y si vienen innovando, hay que apoyarlos. Y está mejor, está peor, está distinto. Hay que hacer algo con la fiesta para innovar, si no al final se pierde la fiesta porque siempre es lo mismo. Yo cuando viene una persona, lo primero es preguntarles qué quieren, cuál es el objetivo que quieren para la fila, qué quieren representar, cuáles son sus gustos, qué es lo que quieren y lo que no quieren. Eso hay que tenerlo muy claro de base. Y nada, a partir de ahí pues voy trabajando, me llega el traje, lo veo, escucho las opiniones que tienen, entonces ya empiezo a trabajar, boceto, siempre boceto antes de empezar a maquillar. Yo empecé a maquillar de joven. Yo toda la vida he estado metido en una comparsa de Rojales, en Los Piratas. Siempre he estado rodeado de los moros, de maquillajes, de trajes, de pelos, pelucas. Y era mi mundo, era lo que me gustaba. Ahora, en 2026, sí que existen formaciones de moros, pero antes no habían formaciones de moros. Me suelo inspirar en el traje, me suelo inspirar en las texturas, me suelo inspirar en los tonos, si tira dorado, plata, brillo, no brillo. Y pelo pues lo mismo, le recomendamos lo que mejor le puede ir al traje, a su altura. Para mí es un general, el traje, maquillaje y pelo. Todos los pueblos se va elevando el nivel de maquillaje, de pelo, de trajes. Hay una base, entonces a partir de ahí ya van viendo lo que les gusta y te vienen con ideas. O hay gente que dice lo que tú quieras, yo me dejo aconsejar por lo que tú me digas y hacemos. Pues yo con mi fila tengo una manera de trabajar y la de todos los años, y es que se fían 100% de mí. Vía libre, me dejan vía libre y yo pues estoy loco. Un año me apetece que vayan de monstruos, un año me apetece que vayan de guapas. Yo te diría que en pasarla, por ejemplo, termina la fiesta del Almoradí, la semana siguiente ya me han hablado las abanderadas de la fiesta del Almoradí para el siguiente año. Pues ahora, por ejemplo, la formación que estamos haciendo fue eso, que un instituto de Torrevieja estaba viendo que el mundo moro y cristiano estaba creciendo demasiado y falta personal, falta gente para maquillar, porque en un día no puedes maquillar a más de 2 escuadras. Creo que mi visión final es que la persona se vea muy guapa e intentar sacar lo mejor de esa persona, de su cara. Si sus ojos son azules, pues centrarme mucho en la mirada. Si tiene una boca muy grande, centrarme en la boca. Echar la vista atrás y ver pues, los maquillajes, los trajes, y ver cómo puedes ser parte de esa historia y ver cómo lo puedes cambiar, evolucionar y hacer que la gente se sorprenda.